Cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. El problema de inicio nos dice, encuentra la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos vértices están representados por los puntos A con coordenadas 1,0, B con coordenadas 0,1 y C con coordenadas 0,0. Sabemos que en el plano cartesiano un punto se representa utilizando dos coordenadas, una X y una Y. En nuestro dibujo podemos ver el triángulo en cuestión con los vértices A, B y C. Vamos a realizar el cálculo de la hipotenusa teniendo en cuenta que conocemos los catetos. De 0 a 1 en X hay una unidad y de 0 a 1 en Y hay también una unidad. En otras palabras, tenemos un triángulo rectángulo de catetos 1 en ambos, de longitud una unidad en ambos, y la hipotenusa, que es lo que se nos pide, la vamos a representar como variable X. Aunque quizá para no confundirlo con el plano cartesiano, le vamos a poner mejor variable C. Siempre de hipotenusa. Así como cateto A, cateto B, hipotenusa C. Ahora, realizaremos construcción de triángulos congruentes a este en el plano cartesiano de tal forma que podamos construir un cuadrado que se forme con las hipotenusas de estos triángulos congruentes. Recordando la estrategia de triángulos o del cálculo de la hipotenusa en unos triángulos que ya hemos trabajado. Entonces, al construir los triángulos congruentes nos quedarían de la siguiente manera. Podemos ver acá que estos triángulos que hemos añadido para formar el cuadrado ADEB son congruentes con el triángulo ABC. ¿Y cómo sabemos eso? Pues porque todos son triángulos rectángulos y la medida de sus catetos es también 1. De 1 a 2 hay 1, de 0 a 1 hay 1, de 1 a 2 hay una unidad y así en todos los lados de estos triángulos que estamos utilizando. Todos estos triángulos, que son 3 los que hemos añadido, son triángulos congruentes con el triángulo ABC porque tienen un ángulo de 90 grados y los catetos que forman el ángulo de 90 de unidad o la unidad como su medida. Entonces, por criterio LAL, LAL, sabemos que los triángulos son congruentes. Ahora, eso garantiza que el cuadrilátero ADEB sea o tenga lados iguales y todos esos lados son iguales a la hipotenusa del triángulo ABC, que es lo que estamos buscando. Y ya hemos hecho la demostración de por qué el cuadrilátero que queda construido en estas condiciones es un cuadrado. Así que no vamos a profundizar en ese hecho, simplemente vamos a encontrar el área y luego sacándole raíz cuadrada al área vamos a encontrar la medida del lado que equivale a la hipotenusa. Entonces comenzamos realizando el cálculo del área para nuestro cuadrilátero CFGH. Que sería el cuadrilátero que contiene a nuestros 4 triángulos congruentes y al cuadrilátero ADEB. Entonces, el cuadrilátero CFGH tiene de lado 2 unidades, que sería todo esto. 2 unidades y todo esto también 2 unidades. Entonces vemos que es un cuadrado, por lo tanto su área se calcula como lado al cuadrado, que en esta ocasión sería 1 más 1 al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado y eso es 4. 4 unidades cuadradas sería
el área del cuadrilátero cuadrado CFGH. Ahora vamos a calcular el área del cuadrilátero ADEB, que es el que está de color como morado. Área de ADEB. Y el área de ADEB la podemos encontrar como el área de CFGH, que es toda la figura, menos los 4 triángulos. Para que nos quede solamente la región morada, sería como cortar las esquinas. Tenemos el área de CFGH, que es 4, menos 4 por el área de los triángulos, porque son 4 triángulos. Entonces, si observamos, el área se calcula como base por altura entre 2. Nuestros 4 triángulos tienen de base y de altura a la unidad, ya que la base y la altura consideramos a los catetos como base y altura. Entonces hacemos el cálculo. 4 menos, y si multiplicamos 1 por 1 entre 2 es 1 medio, y 4 por 1 medio, la mitad de 4 es 2. Y esto nos da 2 unidades cuadradas. Entonces, el área del cuadrilátero ADEB, que es el morado, es de 2 unidades cuadradas. Ahora, ya sabemos que ADEB es un cuadrado. Por las condiciones en que ha sido construido. Entonces, sabemos además que el área de un cuadrado se calcula como lado al cuadrado. Y en esa oportunidad tenemos que el área de ADEB es de 2 unidades cuadradas. Entonces, para calcular la medida del lado, podemos sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada de L al cuadrado es L, y la raíz cuadrada de 2, hay una raíz positiva y una negativa, pero como en este caso estamos trabajando longitud, vamos a dejar solamente la positiva. La raíz es inexacta, tampoco se puede simplificar, motivo por el cual vamos a dejarlo de esta manera. Raíz cuadrada de 2 unidades. Ahí depende de qué esté medida la unidad para definir si son centímetros, metros o cualquiera que sea la unidad de longitud. Entonces tenemos que la hipotenusa de nuestro triángulo de catetos 1 y 1 es raíz cuadrada de 2. Con esto estaríamos resolviendo lo que se nos ha indicado. Tenemos nuestro triángulo ABC, que tiene catetos 1 y 1, y su hipotenusa mide raíz cuadrada de 2. Entonces, en el triángulo rectángulo cuyos vértices están representados por los puntos 1,0, 0,1 y 0,0, es decir, un triángulo rectángulo con catetos de medida 1, la hipotenusa mide raíz cuadrada de 2. Vemos que es posible calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo mediante la construcción de triángulos rectángulos congruentes a este, de tal forma que se ubiquen así como nosotros hemos hecho la construcción en el caso del ejemplo. Así, el cuadrilátero que se forma sobre la hipotenusa es un cuadrado, y mediante el cálculo de áreas, luego resta de áreas del cuadrado menos los 4 triángulos, podríamos encontrar el área del cuadrado sobre la hipotenusa, y la raíz cuadrada de esta área sería la medida de la longitud de la hipotenusa del triángulo. Ejercicios propuestos. Encontrar la hipotenusa para los triángulos formados por los vértices en cada literal. El proceso es exactamente el mismo. Vamos a construir en el plano cartesiano triángulos congruentes al triángulo dado. Así, por ejemplo, en el literal A, vemos que los catetos miden 2 y 1. Entonces, a la par del cateto AC, que mide 1, vamos a construir
un cateto que mida 2, luego de manera vertical, un cateto que mida 1 y la hipotenusa. Ahora vamos a construir otro triángulo equivalente que tenga cateto 2, pero ahora vertical, cateto 1 horizontal y la hipotenusa. Y una vez más, cateto 2, cateto 1 y la hipotenusa. Y aquí tenemos ya la construcción del cuadrado sobre la hipotenusa con triángulos congruentes y realizaríamos el proceso que ya conocemos. El área del cuadrado grande menos el área de los 4 triángulos y luego la raíz cuadrada de ese resultado será el lado del cuadrado que queda adentro, construido sobre la hipotenusa. Como consecuencia será la medida de la hipotenusa. En el caso del literal B, el espacio que se nos ha dado en el plano no va a ser suficiente para construir los triángulos congruentes. Habrá que ampliar un poquito ese plano, hay que tener en cuenta eso. Así, por ejemplo, ponemos un cateto de medida 3, un cateto de medida 1 y luego la hipotenusa. Nuevamente un cateto de medida 3, luego un cateto de medida 1 y la hipotenusa. Entonces vemos que el espacio que se nos ha dado en el plano no va a ser suficiente. Tenemos que hacer el plano un poquito más grande. La hipotenusa, cateto de medida 3 y cateto de medida 1. Para hacer la construcción de nuestro cuadrado.